Estoy. Buen día. Agarramos. Lauri, ¿cómo estás, divina? ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo Laura, estás, Ceci? bien, aquí andamos. Laura Fernández, que más de uno a lo mejor le ha escrito o no, porque tenemos mucha gente de turno noche, Lauri, Ujú, que ok. también quería hablar con vos el tema de las prácticas, a ver cómo acomodamos, porque ellos están Ujú, muy limitados de tiempo. Son ujú, personas en general que trabajan todo el día y salen corriendo rumbo a la facultad, y eso ujú. se dificulta. Por eso, ¿te acordás que te conté que quería armar este ciclo y otros, Sí. para que ellos por lo menos se favorezcan con Ujú, los créditos y los puedan cumplir, si no terminan de rendir y tienen que hacer todas estas obligaciones claro. acá. Y es una pena. Así que bueno, le doy la palabra a Laura, que es una genia, es de Fundación Ulloa, es con quien ustedes pueden tener contacto. Fundación Ulloa no es porque está Laura acá, lo digo siempre, ustedes me lo habrán escuchado en el despacho. Al que le gusta el psicoanálisis, entiendo que otros no, por lo tanto, pero les hablo en general, es una fundación que tiene unos planes para hacer trabajo social profesional de 100, 200, 300, 400 horas que logran realizarlo, es muy amplio, en el sentido que tienen variedad de actividades, y que logran realizarlo en un cuatrimestre. No se suele ver esta cantidad de horas que se pueda realizar en un cuatrimestre, sumamente organizados. Así que bueno, tenés la palabra, Lauri. Bueno, muchas gracias, Ceci. Muchas gracias a la Universidad de Belgrano por estos talleres en conjunto que para nosotros son un placer. Yo con Ceci vengo trabajando hace bastante tiempo y bueno, te quiero agradecer enormemente por la organización de estos talleres. Lo hemos hablado, pero bueno, estuvo en todos los detalles, quiero que sepan. Así que gracias, Ceci. Y bueno, les cuento, yo soy referente de las prácticas profesionales supervisadas en la institución Fernando Ulloa. Seguramente, como Cecilia decía, han hablado conmigo en algún momento. Después les voy a dejar mi mail para que cualquier consulta me pregunten por ese medio. Y la idea de hoy es, en primer lugar, presentarles a la institución, presentarles un poquito a Andrea, que sería un breve CV de una extensa trayectoria, y después contarles brevemente qué se puede hacer en las prácticas, ¿sí? Esa es un poco la idea de la presentación mía. Para los que no conocen, la institución Fernando Ulloa tiene dos vertientes que guían nuestro accionar. Por un lado, la vertiente clínica y por otro lado, la vertiente académica. Desde la vertiente clínica, brindamos atención psicológica abierta a la comunidad, funcionamos con un bono de atención comunitario, el cual permite que muchísimas personas puedan acceder a la atención psicológica, ¿sí? Eh, Ustedes van a estar viendo en la práctica profesional que realizamos, justamente como, acá me he hecho un poquito con lo que es la práctica, ¿no? Van a estar viendo las primeras entrevistas de admisión que nosotros les hacemos a los consultantes que se presentan justamente en la institución para recibir tratamiento, ¿sí? Es un espacio súper enriquecedor porque van a estar ahí en vivo, ¿sí? En la entrevista. Van a estar como oyentes, pero es muy, muy importante este espacio porque es un acercamiento directo a la práctica clínica. Y después pueden conversar con el psicólogo admisor o con un profesional de la institución sobre esas entrevistas si quedaron dudas o siempre queda algo para trabajar, para conversar, ¿sí? Así que es sumamente interesante este espacio. Que como les digo, les voy a dejar mi mail por si me quieren preguntar. Esa es un poco la vertiente clínica de la institución, ¿no? Todo el trabajo que hacemos con los consultantes, con los pacientes. Nosotros tenemos también posgrados y tenemos distintas especialidades. Nosotros les decimos especificidades, adultos, niños, jóvenes y adolescentes, parejas y familias. Eh, Bien, esto por un lado es la vertiente clínica. En la vertiente académica tenemos múltiples actividades que están aunadas por una coordenada en común, que es la de brindar herramientas desde el psicoanálisis para la atención clínica. Y en este sentido tenemos cursos, talleres, conferencias, los posgrados que articulan la parte más clínica y la parte más académica de la institución. Y tenemos las prácticas profesionales supervisadas, ¿sí? Que es el espacio en el que ustedes participan, que como les decía, una de las partes de la práctica es que puedan ver entrevistas de admisión en vivo y que puedan trabajar en espacios de clases, ¿no? ¿Qué es lo que se vio en las entrevistas? ¿Qué intervenciones realizó el psicólogo? Y es muy, muy interesante para la práctica.
Por otro lado, tenemos también espacios de ateneos clínicos en donde les van a contar con muchísimo más detalle que yo todo lo que hacemos en la institución, ¿sí? Y también van a ir trabajando problemáticas clínicas muy actuales, ¿sí? El espacio de Ateneos también es muy interesante porque pueden conversar con un docente sobre temáticas que por ahí generan interés, incertidumbre, temáticas que también el docente va orientando, ¿no? Por ahí propone un tema y lo van trabajando con el docente. Bien, es un poco para contarles de la práctica, les voy a dejar mi correo y cualquier cosa me escriben, ¿sí? Ahora sí voy a pasar a presentar a Andrea Goldenberg, que es docente de la institución Ulloa hace mucho tiempo. No sé si Andrea estás por ahí, porque justo se iba a conectar I10. Bueno, paso a presentarla y si está por ahí ya le pasamos la palabra. Acá Sí. estoy, acá estoy. Hola, Hola, buen día. ¿cómo están? Buen día a Llegaste todos. justo para que te Bien, presente. Bueno, te dejo. bienvenida, Andrea. Yo soy Cecilia López, de la Universidad de Belgrano, que coordino estas actividades. Te agradezco muchísimo el espacio para un sábado que necesitamos tanto, sobre todo para nuestros estudiantes de turno noche, que viste, trabajan un montón y no tienen posibilidad en otros horarios. Así que yo les agradezco a la institución Ulloa y especialmente, bueno, a nuestra invitada que va a hablar hoy de duelo y melancolía. Tiene un programa eh, genial. Yo no lo puntué, porque, bueno, prefería que la licenciada pudiera ella sorprendernos con su puntuación. Eh, no es lo que ustedes están habituados a ver en el sentido lo común y corriente de duelo y melancolía. No, no, no. Acá tenemos otra puntuación mucho más enriquecedora. Así que gracias, Andrea. Te dejo la palabra. No, por Antes, favor, al contrario, la agradecida soy yo por la invitación. Andrés, Eh, si te parece, leo un breve resumen de tu trayectoria y ya te doy la bueno, palabra. cómo Bueno, no. buenísimo. Licenciada Andrea Goldenberg, es psicoanalista titulada por la UBA. Se ha desempeñado como becaria honoraria y docente en el Hospital Ramos Mejía, donde dicta seminarios de adultos. Integra el grupo Nebrija de estudios psicoanalíticos y fue profesora adjunta en UCES. Además, supervisa el equipo de Clínica Infanto-Juvenil del Hospital Manuel Belgrano y trabaja como docente y supervisora en la institución Fernando Ulloa. Atiende a niños, adolescentes y adultos en su consultorio privado. Es un breve resumen de una extensa trayectoria, así que bueno, el placer es escucharte, André, así que bueno, te cedo la palabra. Lau, tu Bueno, mail, si querés. ¿cómo? Ah, Mi mail, lo voy a pasar al chat, ¿les parece? perfecto. Así les queda, por escrito. Exacto, Lau iba a mandar su mail por cualquier, viste, que consulta que quieran hacer, etcétera, los chicos. Enviado. Ahora sí, André, cuando quieras. Bueno, bueno, ante todo, buenos días a todos los que hoy están acá, para escuchar esto que vamos a decir en relación al tema que nos convoca, que es duelo y melancolía. Bueno, muy agradecida, Cecilia, como te decía antes, por esta invitación. También agradecida a la institución Ulloa que me cedió este espacio. Bueno, a todo el equipo de académica y bueno, agradecida a Laura Fernández por siempre su tan cálido acompañamiento, siempre. Bueno, entonces, vamos a comenzar, les cuento más o menos por dónde vamos a ir eh, recorriendo esta temática. En principio vamos a trabajar la diferencia entre el duelo y la melancolía. Voy a hablar un poco de lo que dice Freud en relación al objeto perdido, ¿no? Y la relación de identificación con él. Y vamos a pensar juntos, o voy a abrir la cuestión de que, bueno, ¿cómo se posiciona un analista en relación
a un sujeto que se encuentra en situación de duelo, ¿no? Para eso va a haber varias viñetas clínicas que voy a compartir con ustedes, ¿no? A ver, y les voy a decir lo siguiente, que lo voy a retomar, ¿no? Como no vamos a pensar el duelo como algo patológico. Y esto lo va a decir Freud, y ahora cuando hable del texto de Freud, lo retomaré, sino como vamos a pensar al sujeto que está duelando como un sujeto impactado por una pérdida, ¿no? Cuando pensamos el duelo, entonces tenemos que considerar qué concepción de sujeto tenemos en relación a nuestra posición como analistas respecto del duelo, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ir en primera instancia a lo que dice Freud en este texto, que es un texto de 1917. Aún Freud no tiene la segunda tópica, y sí la teoría del narcisismo, ¿no? Va a dar cuenta, él va a proponer dar cuenta de la melancolía comparándola con el duelo. En primera instancia, él ubica esto, ¿no? Que va a ser una comparación entre la melancolía y el duelo, porque lo que justifica esta comparación son las múltiples similitudes que tienen ambos cuadros, ¿no? Y dice, el duelo es por lo general la reacción a la pérdida de un ser amado o de una abstracción equivalente, como puede ser la patria, la libertad, el ideal. ¿Y qué observa Freud? Que bajo estas cuestiones, la pérdida de un objeto amado, la pérdida de un objeto con el cual el sujeto se siente ligado afectivamente, algunas personas ante estas influencias, en algunas personas, en lugar del duelo, surge la melancolía, dice Freud, y observa esto en la clínica. Es también muy notable una indicación clínica que tiene que ver con lo que yo les dije al comienzo, que da Freud en este texto, ¿no? Que dice que no se nos ocurra considerar al duelo como un estado patológico, ¿no? Y someter al paciente a un tratamiento médico, aunque se trate de un estado que implican para el sujeto muchos cambios en su conducta, ¿no? Dice, al cabo de un tiempo va a desaparecer solo, ¿no? Y vamos a considerar perjudicial perturbarlo, ¿no? Está dando una indicación clínica en ese punto, ¿no? Por un lado, el tema de dar tiempo. Hay que esperar un tiempo y va a desaparecer, ¿no? Y que juzgaremos es perjudicial perturbarlo, ¿no? ¿En qué sentido? En lo actual, ¿cuántas veces ante un sujeto que está de duelo se le suele decir rápidamente, bueno, vamos, adelante, hay que seguir, buscar otra cosa? Ese refrán que es tan cotidiano, un clavo saca otro clavo, frente a la pérdida, por ahí una pérdida amorosa, ¿no? Y hay un sujeto afectado subjetivamente, y es necesario el tiempo y el respeto, como va a decir Freud, y lo voy adelantando, el respeto, el respetuoso silencio por la persona que está en duelo, ¿no? Entonces ya
antes de continuar comentando un poco este texto, les cuento en mi práctica hospitalaria, hace muchos años, apareció un día una mujer en la guardia general del hospital, este, que rápidamente la traen a psicopatología desde la guardia central, ¿no? Diciendo, tiene un cuadro de excitación psicomotriz, la mujer la están llevando en silla de ruedas porque no se puede sostener en pie, llora todo el tiempo. Bueno, a ver qué pueden hacer, que la vea alguien de acá, ¿no? Ante este cuadro que desde lo médico mencionan como esto que les decía, excitación psicomotriz, ¿no? Bueno, la recibe una colega, una analista, que se sienta junto a ella eh, y le dice, ¿me permite que la acompañe? ¿No? Les estoy hablando de hace muchos años atrás, donde aún era común tratar de usted, ¿no? Ahora no lo es tanto. ¿Me permite que la acompañe? La persona la mira, dice sí con la cabeza. Están como casi 20 minutos y recién ahí trae una caja de pañuelos. La mujer esta puede balbucear con un hilo de voz, pero puede decir que qué había sucedido. El marido era piloto de avión, se había despedido el día anterior de ella y le habían avisado a la mañana que había habido un accidente aéreo, que fue un accidente que a lo mejor algunos de hace muchos años de Austral, acá, y que había fallecido, ¿no? Entonces, lo que puede leerse como un cuadro de excitación psicomotriz, lo escuchamos nosotros, ¿no? Con buen tino, la analista que la recibió, se sentó junto a ella y solamente le dijo, ¿puedo acompañarla? ¿No? Y la escuchó. Digo, ¿cómo no presentar ese cuadro ante un impacto en la subjetividad tan tremendo como ese? ¿No? Bueno, entonces, continúo con lo que estaba diciendo en relación al duelo, ¿no? Es también, entonces, la melancolía, dice Freud, es un estado de ánimo muy doloroso también. También hay una cesación de interés por el mundo exterior, ¿no? Entre ellos la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de muchas funciones, ¿no? La disminución del amor propio, dice Freud, que se traduce en reproches y acusaciones de las que el paciente se hace objeto, ¿no? Incluso hasta puede tener una delirante espera de castigo, dice Freud, ¿no? Ahora, seguimos con esta comparación entre este cuadro y el duelo. En el duelo también hay estas características, ¿no? El estado de ánimo doloroso, la cesación de interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de estas funciones, este, pero, a ver, el duelo, entonces, también presenta estos caracteres, pero es la reacción a la pérdida de un ser amado, ¿no? Hay una característica que no tiene el duelo, que es esto de la pérdida del amor propio, ¿no? Esto no se presenta, esto se presenta en la melancolía, ¿no? Que Freud caracteriza también como una falta de pudor en relación a mostrar estas autoacusaciones que el sujeto se hace, ¿no? Me acuerdo una paciente
también de mucho tiempo atrás, que se presentaba diciendo soy la peor de todas, una paciente que había tenido un intento de suicidio, una paciente del hospital, que decía soy la peor, no sé criar a mis hijos, nadie, me siento muy mal, soy un desastre, muchas acusaciones en relación a ella misma, ¿no? Que en un momento de avanzado un poquito más, ella recuerda que su mamá, hay una frase de la madre que ella recuerda que le decía, sos una causa perdida, ¿no? Esa frase sirvió para, tomé un poco esa frase y terminamos como que la dirección de eso, de ese tratamiento apuntaba a pasar de, bueno, de esta cuestión de sentirse una causa perdida a encontrar una causa en la vida, ¿no? Desamarrándose un poco de estas palabras tan dolorosas que le venían del otro, ¿no? Materno. Bueno, entonces, a ver, entonces, volvemos a esta cuestión y hacemos hasta ahora, como un pequeño resumen. El duelo se refiere a un estado afectivo que tiene que ver con la pérdida de un ser amado por parte del sujeto, ¿no? Es un proceso que requiere tiempo, ¿no? Que el sujeto pasa por estados de ánimo complejos, tristeza, culpa quizás por lo que no se hizo en relación al ser perdido, ¿no? Pero que es un proceso, dice Freud, normal para el sujeto, que tiene que ver con elaborar la pérdida de ese objeto con el cual había lazos amorosos que lo unían, ¿no? Bueno, en cambio, en la melancolía se agrega a estas cuestiones la falta de pudor, ¿no? Y la pérdida del amor propio. El sujeto se autorreprocha todo el tiempo, ¿no? Y aparece descarnadamente esta cuestión. Bueno, entonces, Freud, en relación al duelo, continúa diciendo, ¿no? A ver, por un lado, que lo normal es que la realidad obtenga su victoria, ¿en qué sentido? Y que finalmente se acepte la pérdida del objeto amado, ¿no? Pero que este proceso, esto que él llama trabajo de duelo, que tiene que ver con ir desligando los lazos afectivos que unían al sujeto con el objeto que se perdió, es un trabajo que lleva tiempo, que requiere la espera de nuestro lado, ¿no? Y que con gran gasto de tiempo y energía, ¿no? Se va dando este deshacimiento de los lazos con el objeto perdido, ¿no? Bueno, incluso es importante entonces que tengamos en cuenta el otro día una paciente que perdió a su mamá el año pasado, a finales del año pasado, me decía, hoy me desperté y pensé, le voy a pedir, fue un segundo, me decía, qué cosa tan rara. Me desperté y pensé, le voy a pedir a mamá la receta de una comida que la mamá hacía. Fue cuestión de segundos, ¿no? Y de pronto recapacita y dice, no, ella no está, ¿no? Es el trabajo
del aparato psíquico cada vez y en cada situación por ir desligándose del objeto amado, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué consiste esta tarea? ¿No? La podemos describir de esta manera. La realidad muestra que el objeto amado ya no existe y demanda que la libido abandone todas las ligaduras que tenía en relación a ese objeto, ¿no? Frente a esta demanda aparece una oposición, ¿no? En cuanto sabemos que nadie abandona ninguna de las posiciones de su líbido cuando no haya encontrado ya una sustitución. Esta oposición puede ser tan intensa, entonces, dice Freud, que surge el apartamiento de la realidad, incluso habla de la conservación del objeto, por lo que él llama una psicosis desiderativa alucinatoria, ¿no? Y da un ejemplo de una mujer que perdió a su bebé y sin embargo sigue acunándolo como si aún lo tuviera, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí las cuestiones, sobre todo en relación al duelo. Ahora, ¿qué ocurre en la melancolía, ¿no? En relación a esto que hemos dicho del duelo. Dice Freud que en una serie de casos constituye una reacción a la pérdida del objeto amado, ¿no? Pero otras veces no encontramos esta pérdida, ¿no? Por un lado, en el duelo nos explicamos la falta de interés en el mundo y la inhibición del sujeto para realizar actos en su vida por toda la labor que absorbe al yo en relación al duelo, ¿no? Pero en cambio, el melancólico dice, a ver, en realidad no sabemos bien qué es lo que ha perdido, ¿no? Sabe que ha perdido algo, pero no a quién ha perdido con él, ¿no? Con ese objeto. No sabe bien qué es lo que ha perdido. Y finalmente, también Freud allí incluye la cuestión de, por un lado, habla de esta cuestión de la pérdida de la propia autoestima, los reproches que el enfermo hace sobre sí mismo, ¿no? Y caracteriza la melancolía como un estado de ánimo profundamente doloroso, también una cesación de interés por el mundo exterior, la pérdida también de la capacidad de amar, la inhibición de todas las funciones y la disminución del amor propio, ¿no? También. Y agrega entonces que justamente la libido se identifica de alguna manera este objeto perdido y dice esa frase, la sombra del objeto recae sobre el yo, ¿no? Con toda la pesadumbre que esto acarrea para el sujeto, ¿no? Bueno, entonces, en la melancolía esta pérdida es inconsciente, dice Freud. El objeto se incorpora al yo
y el yo se identifica con este objeto desechado, ¿no? Eh, bueno, bueno, entonces es importante esto que quería para relatarles. Bueno, por un lado, hasta el duelo, entonces, la reacción a la pérdida de un objeto amado, ¿no? Y que en algunas personas surge una predisposición morbosa que da lugar a la melancolía en lugar del duelo, ¿no? Por otro lado, el duelo no es un estado patológico, ¿no? Es importante no psicopatologizar el duelo, ¿no? Aunque aparezcan cuestiones que desvían al sujeto de lo normal, porque la libido está totalmente concentrada en desprender los lazos amorosos con el objeto que se perdió, ¿no? Bueno, vamos entonces a un caso clínico, o voy a varias viñetas clínicas que quiero compartir con ustedes en relación a esto que estamos mencionando, ¿no? Bueno, hay una frase de un poeta que se llama Macedonio Fernández, ¿no? Que dice: amor se fue, mientras duró, de todo hizo placer. Cuando se fue, nada quedó que no doliera, ¿no? Una paciente se presenta en la admisión con un aspecto de cuerpo desarmado, ¿no? Llora, no puede hablar, cuenta que su pareja, cuando puede esbozar unas palabras, la dejó hace un tiempo, apenas 10 días, que desde ese entonces no puede comer, no puede, no se reconoce. Me siento perdida, dice ella. Llora, me quedo bastante preocupada por esto, porque me dice no como, no duermo, le doy mi teléfono para que cualquier cosa se comunique conmigo, y vuelve a la próxima entrevista la veo más recompuesta cuando entra. Entonces me dice, él, que no quería hablar conmigo, me contestó el llamado. Y se la nota realmente más recompuesta. Vemos entonces algo en relación a que efectos en el cuerpo de esta mujer, ¿no? Que tienen que ver con el campo de la vida erótica, ¿no? Esto que, como dice Freud, y también Lacan coincide, los poetas tienen con el deseo una relación muy particular, ¿no? Amor se fue, mientras duró, de todo hizo placer. Cuando se fue, nada quedó que no doliera. Es un poco como se presenta esta mujer en esta primera entrevista, ¿no? A ver, la pérdida del objeto amado, ¿no? Produce también, el duelo produce efectos en el cuerpo, ¿no? Que tienen que ver, justamente, ella no puede comer, dice, no se reconoce, ¿no? Tiene que ver también con ciertas
pérdidas en relación al circuito libidinal, en cuanto al circuito que recorre la pulsión, que también puede quedar interrumpido en el duelo, ¿no? Esto de que no puede comer por esto que la pena. Y cómo el llamado de su pareja, en cuanto a que la atendió y parece que se van a encontrar, a esta mujer la rearma, ¿no? La recompone en parte. Eh, a ver, como una sensación de un olvido radical. No, no estoy hablando del olvido de las formaciones del inconsciente, ¿no? El olvido de, me olvidé, olvido de nombres propios, ¿no? El olvido de alguna palabra, sino que estamos hablando de un olvido radical, ¿no? De un punto de angustia muy fuerte que esta mujer presenta en relación a la separación respecto de su pareja, ¿no? Y la actitud de parte o la espera, la escucha y el estar, ¿no? No tenemos que hacer nada con la persona que está en duelo, sino aportar presencia, estar, escuchar, estar. No es que tenemos eh, para decir, a ver, no hace falta decir, ¿no? Sino alojar la angustia de quien está en este proceso de reconocer una dolorosa pérdida, ¿no? Bueno, digo, como para ir presentando ante ustedes, quería transmitir, al menos, espero que llegue y que se pueda entender, si no, luego voy a dejar un espacio para preguntas, para comentarios, modalidades con las que aparece el duelo en la clínica, ¿no? Preguntarnos cuál es el impacto que deja en la subjetividad de alguien la pérdida de un objeto amado, ¿no? Que incluso puede ser una abstracción, como les comentaba que decía Freud en Vuelo y Melancolía, ¿no? Una mujer, por ejemplo, recuerdo de un caso de una supervisión, ¿no? De un caso de la institución que se dice que se siente muy triste, que está muy desganada, y sigue, cuando la analista le pregunta, bueno, ¿desde cuándo? Y desde más o menos 6 meses. ¿Qué ocurrió hace 6 meses? ¿No? Uno pregunta de acuerdo a lo que va escuchando con el paciente y dice, me jubilé, ¿no? Me jubilé y a partir de ahí me siento frente a un cráter, ¿no? Un cráter, no una falta, un agujero, ¿no? Un vacío em, que ella continúa hablando, llora y le dice a la profesional que estaban ahí con ella, la docencia, es una jubilada docente, la docencia era mi vida, ahora no sé cómo seguir, ¿no? Algo, una situación también de duelo en relación a la pérdida de una profesión que esta mujer amaba fuertemente, ¿no? Bueno, me siento ante un cráter, esta frase, ¿no? Esta cuestión de, bueno, esto que les relataba al principio respecto de la descripción del duelo, ¿no? El mundo pierde su brillo, ¿no? Hay algo que se ha perdido, nada llama la atención del sujeto que se encuentra en duelo, y tiene que ser así, porque el aparato psíquico está en ese trabajo de desligar todos los lazos amorosos con
que lo unían a lo que se ha perdido, ¿no? Bueno, otro paciente, les comento, ¿no? Que en algún momento dice que o que viene, mejor dicho, porque es un paciente que vive en el exterior, donde hablan otro idioma que no es el castellano, ¿no? Y que en una reunión con unos amigos también de nuestro país, él escucha que alguien dice, alguien que hace muchos años que también está viviendo fuera de su patria, que el otro día quería nombrar un objeto en castellano y la palabra no le salía. Y que bueno, no recordaba cómo se decía, ¿no? Y este paciente cuenta que se angustió mucho en ese momento, porque ahí pensó, y si olvido mi lengua de origen, y si olvido mi patria, esto lo dejó muy triste. Y esto lleva también a que él siga hablando y termine diciendo, en realidad, bueno, él se fue porque se enamoró de alguien y bueno, se fue a vivir, terminó viviendo en ese otro país, el amor lo llamó hacia otro lugar. Dice, es la primera vez que puedo ponerme triste pensando en todo lo que dejé allá, ¿no? Y tiene una nena aparte, y empieza a pensar que quiere transmitirle el idioma, su idioma materno, su lengua madre, su lengua materna a su hija, ¿no? Hacer algo con esto que dejó, ¿no es cierto? Bueno, entonces, les comento también, a ver, un niño en algún momento, otra viñeta clínica quiero compartir con ustedes, ¿no? Consultan por un niño de 7 años, lo traen o vienen, hace el llamado la tía. Luego tengo entrevista también con el papá. La mamá se había muerto hacía unos meses. Y le explicaron como pudieron lo que había pasado, le dieron, bueno, cuando estos papás eran creyentes, le hablaron del cielo, que la mamá estaba ahí. El nene tiene miedos a la noche, no puede dormir. Bueno, el juego que aparece con este niño, es cuando trabajamos con niños, trabajamos con el juego, ¿no? Después de varios encuentros, se empieza a armar un juego que tiene que ver con una escena que se arma en un museo que tiene cosas valiosas, ¿no? Hay algo muy valioso. Él me decía, Andrea, hay algo muy valioso. Incluso yo tenía un adorno decorativo que tenía como una piedra. Jugué, es esta piedra. Entonces hablábamos eso era lo valioso que estaba en el museo. Y el juego consistía en que había un ladrón que quería robarse algo valioso. Y había que defender esa piedra, eso tan valioso, ¿no? Esta joya de mucho valor. Bueno, jugamos un tiempo a eso, él empezó a estar menos asustado y finalmente se quedó allí esta cuestión. A los 12 años me vuelven a llamar, que él había dicho que quiero ir a yo fui una vez a jugar con Andrea, bueno, quiero volver con Andrea. Entonces, vuelve, me cuenta que está terminando 7º grado, ¿no?
me cuenta, trae una foto, muy conmovedor, ¿no? En una sesión. Es una foto de la mamá. Y ahí puede hablar, ya está en otra posición, tiene 12 años. Trae una foto, y me dice que algo muy conmovedor, que a veces le parece que se olvidó de la voz de la mamá, ¿no? Que a veces trata de recordar que la hermana tiene algunos audios en el celular, ¿no? Y a veces los escucha. Finalmente, me dice, me acuerdo de un cumpleaños. ¿Tenés fotos? Le digo yo, sí, pues tráelas. Y empieza a traer fotos. Terminamos armando en sesión como un mural con fotos de la mamá. Y él un día me dice, bueno, Andrea, ya está, no, me parece que no tengo ganas de venir, se lo dice al papá, pero bueno, hubo algo de elaboración que, transferencia mediante, en relación a esta pérdida, pudimos armar juntos, ¿no? En otro momento, como una resignificación en la pubertad de esa pérdida, que por supuesto en la vida de alguien no es lo mismo perder a la mamá, como les contaba antes, la paciente de 48 años que se despertó y dijo, uy, voy a llamar a mamá, y dijo, ay no, si no está más, que perderla a los 7, ¿no? Por supuesto. Bueno, les comento, a ver, otra, bueno, no sé si alguien quiere preguntar o continuamos, o comentar, digo, hola, Cecilia. mm, Sí, no, me parece súper interesante y siempre me queda la pregunta como en esto en relación, sabemos que en la melancolía el objeto hay un proceso del inconsciente que no, digamos, que queda ahí como soterrado, digamos, ¿no? Enterrado. Y es lo más difícil de trabajar, es que el melancólico, además de esta falta de pudor, que realmente, ¿en qué consiste? Podríamos decir en todo el tiempo hay una sensación de miserabilidad con respecto a uno mismo y se muestra en un cuerpo deteriorado y se muestra. Hay un libro de Nieves Soria que ella habla de la melancolía y la perversión, diciendo cómo esto se muestra, ¿no? Se da a ver. Pero más allá de eso, lo que me resulta, no sé a vos, Andrea, muy difícil, trabajo con muchas melancolías, em, es, eh, resulta difícil sacar al sujeto de ese estado melancólico, porque le resulta difícil que pueda conectar qué perdió con lo que perdió, ¿no? exacto. A mí me cuesta un montón, porque como decía Andrea, no se trata de decir, bueno, pensemos a ver qué perdiste con con esto, y bueno, seguramente un gran amor, y eso es un relleno, que podemos a veces hacerlo, por supuesto, porque si está la persona muy descompensada, tenemos que ir al campo de lo imaginario y armar algo allí. Pero para trabajar, qué perdió con lo que perdió, Mm, me encantó la viñeta de este niño. Creo que la señora, la mujer esta que se recupera porque la pareja la llama. Eh, Tema muy difícil en la clínica y después también no patologizar el duelo. Estoy totalmente de acuerdo, pero poder hacer diagnóstico diferencial de que si ese duelo acaso no está cayendo en algo del orden melancólico, ¿no? por No sé, supuesto, no sé vos qué pensás absolutamente clínicamente. de acuerdo. Mm, Mm, absolutamente de acuerdo con eso. Exactamente, Bueno, exacto. no, Andrea, sobre todo en estos tiempos, me parece que no hay tiempo para elaborar duelos. En Instagram nos dicen, dale para adelante, vamos, venimos, qué sé yo, y llega un momento en donde eso aparece, pero desde otro lugar, más melancolizado. ¿Saben qué es melancolía en términos psicopatológicos? ¿Lo saben? Hola. Mm, hola, sí, sí. A ver, tercer año, Juli, ¿levantaste la mano o no? Depresión, chicos. En psicopato, sí.
Decilo, abran los micrófonos, no tengan problemas. Claro, y Hola, ustedes lo Eva. van a ver. Sí, Eh, Juli, Hola, ¿qué tal? Hola. Yo soy estudiante de segundo año. Bueno, primero, ya que estoy teniendo el micrófono, quería agradecerte muchísimo, Andrea, y obviamente a Cecilia, que por esta charla fue una caricia en el alma total. Me encantó. Igual tengo para seguir un poco más, Sí, ¿eh? sí, sí, solo porque Cecilia me apuntó No, y no, justo yo está perfecto. iba a comentar algo parecido a lo que dijo Cecilia, que Sí. puede quedar para una respuesta para después. A mí me impresiona mucho las modificaciones del DSM-5 de la depresión por duelo prolongado, que son 6 meses, y lo juntaba un poco con esto que comentó Cecilia de la sociedad que todo el tiempo nos está cortando estos tiempos para tramitar y la dificultad, ¿no? O sea, por un lado la medicación y la patologización Tal y cual. por otro lado también esa presión social de ¿qué te pasa? O sea, levántate, seguí, cómo uno tramita eso con esa persona que le está pasando eso, pero que también vive en ese contexto, ¿no? Cómo uno puede, ¿no? Entrarle por otro lado, un poco a contramano de lo que le está diciendo Instagram, ¿no? Y por otro lado, la última cosa que en esta misma intervención es que cómo se puede también ayudar a alguien o acompañar a alguien desde una posición que por ahí personas más jóvenes que están en esta posición de acompañamiento no atravesaron todos esos duelos que una persona más grande por ahí ya atravesó, no solamente la pérdida de los padres, sino como la pérdida de un trabajo, de una identidad, de un ideal, o sea, con lo que está pasando en la sociedad hoy, ¿no? ¿Cómo es la posición del analista para trabajar un duelo que tal vez no vivió? Termino. Gracias. Bueno, muy interesante la pregunta, ¿no? Este, por un lado pensaba, ¿no? Que hay una pérdida que a todos nos habita, ¿no? Una pérdida estructural que tiene que ver con este, que estamos habitados por el lenguaje, ¿no? Con lo cual hay algo de lo natural que se pierde de entrada, ¿no? Y hay algo cuando decimos esto que ya lo habrán leído en varias materias, ¿no? Esta cuestión de que el orden de la necesidad está perdida para los humanos, ¿no? Porque justamente el sujeto nace y se encuentra con un otro que le habla. No es sin la palabra del otro que el sujeto se constituye, ¿no? Y el cuerpo se arma en relación al otro, ¿no? Es en relación al otro que el yo se constituye y el cuerpo se arma. El cuerpo se arma con palabras también. Se arma con palabras, se reviste, no solo nos vestimos con ropa, las palabras del otro también visten nuestro cuerpo, y hay algo del enlace amoroso con el otro, lo que trataba de mostrar en esta mujer que viene desarmada corporalmente, diciendo no me reconozco a partir de la pérdida de la relación con su pareja, ¿no? Es decir, hay algo de la mirada del otro que a esta mujer le armaba cuerpo, ¿no? Hay algo de la voz del otro también que le armaba cuerpo. Bueno, por otra parte, este, me hacías pensar, Juli, con lo que decías este, en el análisis personal de cada uno de nosotros, ¿no? Cuando vos decís, bueno, si uno, porque la experiencia del análisis también es el recorrido
por diversos duelos en la vida de un sujeto de alguna manera, ¿no? Y bueno, eso hace que alguien pueda escuchar alguna otra cuestión en quien está de duelo, por ejemplo, aunque no haya perdido en la realidad o no haya pasado por no sé, por el duelo de la jubilación, digo, recordando la viñeta que traje, ¿no? Por ejemplo, pero no quiere, digo, ¿por qué no podría escuchar que hay alguien sufriendo, y que hay alguien que eh, quizás toma ese espacio como un lugar para por primera vez poder expresar la tristeza que la invade a esta mujer que dejó de su profesión que tanto amaba, por ejemplo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también lo que estaban aportando me hizo pensar en esta diferencia, que lo que vos también decías, Cecilia, y coincido contigo, la dificultad frente a esta cuestión de goce enquistado en relación a la melancolía, que es tan difícil, ¿no? De, este, de poder conmover de alguna forma. Pensaba, bueno, que en el caso del duelo, sí el sujeto cuenta con el pudor, hay pudor frente al sufrimiento, ¿no? Y que con lo cual es importante desde nuestra posición tener en cuenta esto del pudor, ¿no? Digo, el pudor del lado del analista en cuanto a esto que estamos diciendo, respetar el respeto, esta indicación clínica freudiana que me parece a mí tan importante, el respetuoso silencio en relación a la persona que se encuentra en duelo, el respetuoso silencio de nuestro lado, ¿no? Con lo cual nos da cierta pista esta cuestión en relación a cuál es la posición del analista en relación al duelo, ¿no? Vuelvo a repetir lo que dije al comienzo, ¿no? Según sea nuestra concepción del sujeto, según cómo, a ver, eh, digo, cuando decimos que Freud eh, subvierte, hay una subversión, una subversión, ¿en qué sentido? ¿No? Que no es en el sentido de la teoría del conocimiento, que objeto y sujeto encastran perfectamente, eh, sino que hay justamente los objetos, no hay un único objeto que satisfaga, justamente esto es lo que hace que haya deseo, ¿no? Que el deseo pueda circular. eh, y por otra parte, a ver, el analista en la posición de silencio, acompañando, sin intentar llenar ese vacío que tiene que ver con el dolor de que alguien ha perdido un objeto con el cual está ligado amorosamente, no, a ver, acompañar con el silencio, el respetuoso silencio, sin intentar llenar con interpretaciones apresuradas, ¿no? Sino el respeto por el tiempo del duelo y considerar también, agradezco la pregunta nuevamente, Juli, porque también me da pie para pensar en la espera necesaria, ¿no? Para que alguien pueda este, superar esta pérdida, ¿no? Indispensable en estas situaciones.
el respeto y la espera por el sujeto que se encuentra duelando, ¿no? Y también, justamente, el derecho a estar triste que alguien tiene, que hoy en día algo de esto dijeron, las intervenciones nos aportaron, hay una cuestión de que todo tiene que resolverse ya, rápidamente, ¿no? Y bueno, estar triste es un derecho subjetivo también, ¿no? Derecho a estar angustiados también, de alguna manera. Así como nombraban el DSM, yo recordé también, que sería para otra oportunidad, cuando, por ejemplo, en el caso de la angustia, ¿no? Se toma la angustia muchas veces como síntoma. La angustia como todo lo que dice el DSM en relación al ataque de pánico, ¿no? Y tomar la angustia como algo a eliminar, cuando la angustia en realidad no podemos pensar un sujeto sin angustia, ¿no? Algo lo tomo porque digo, algo, cuando yo digo no psicopatologizar el duelo, que obviamente no lo digo yo, lo dice Freud en este texto que tiene una actualidad y una riqueza clínica impresionante, ¿no? Que en la clínica actual, leer Duelo y Melancolía nos brinda herramientas clínicas muy, muy valiosas, ¿no? Digo, Freud dice, no es algo patológico, es un tiempo necesario que el sujeto tiene derecho a contar con este tiempo, con esta espera necesaria para que se desliguen los lazos libidinales que lo aferraban al objeto, ¿no? Bueno, no sé si, Juli, más o menos te pude contestar algo de la interesante pregunta que hiciste. Em, Hay me estaba recordando, hay una película de hace unos cuantos años que se llama Todas las mañanas del mundo, una película del 91, 92, algo así, en donde justamente hay un adolescente ahí, es una película de época, creo que trabaja Gerard Depardieu, si mal no recuerdo, hay un adolescente que cantaba en un coro, ¿no? ¿Qué ocurre? Llega a la pubertad, muda la voz, cambia la voz, ¿no? ¿No? Podemos pensar los duelos en relación a los cambios corporales de la pubertad, ¿no? Hay algo del duelo que ya se está jugando ahí. Digo, pensando en las pérdidas, y también mira, esto, Juli, lo relaciono también con lo que decía, ¿no? Alguien en la pubertad se pasa por varios duelos que se juegan, ¿no? El duelo por la infancia, el duelo por el cuerpo, ¿no? El duelo del lado del otro y del lado del sujeto, del lado de los padres, del lado del adolescente. Pero bueno, vuelvo a la película. Este muchacho cantaba en un coro, ganaba dinero, y ayudaba a su familia, cambia la voz y lo echan del coro, se queda sin trabajo, porque bueno, cambió el registro al mudar la voz y no lo toman más en este coro. Entonces, bueno, él está desesperado porque era el sostén de su familia, eh, pensando hasta en el punto de quitarse la vida, ¿no? Hasta que se cruza con un maestro de cello, que este, entablan cierta relación y él le pide que le enseñe a tocar el cello, ¿no? Y el maestro lo acepta, le dice, lo voy a hacer
por tu dolor, no por tu arte, ¿no? Porque este señor también estaba atravesando un duelo, había perdido a su esposa de muchos años, ¿no? Es decir, que hay algo de y este muchacho empieza a tocar el cello y en la película muestran cómo va creciendo. Es una novela de Pascual Quinar, bueno, cómo va creciendo, cómo a partir de esta pérdida de la voz, él con el tiempo y enlazado a otro que lo acompaña, puede armar otra cosa con eso, ¿no? Este, Cuestión que me hace pensar también en un texto de Freud de 1916, Lo perecedero, ¿no? Esta escena de Freud paseando por la campiña es un texto muy hermoso con el poeta Rilke, ¿no? Por un campo lleno de flores, ahí en los Alpes, y Freud escucha que el poeta está todo el tiempo diciendo, no, esto es fugaz, disfrutamos de las flores, pero van a perecer. En realidad es fugaz y lo marca con tristeza, ¿no? ¿Para qué nos vamos a aferrar a esto si esto va a concluir, si esto se va a terminar? Y Freud entonces ubica que en realidad es al revés, dice, hace que las cosas sean más disfrutables, que los momentos se puedan pasar, ¿no? Este, y lo cual lo hace concluir que en realidad este muchacho que no puede disfrutar pensando en que se van a perder las flores del campo, en realidad tiene está en relación a una pérdida más estructural, dice Freud, ¿no? En lo perecedero. Y es el texto previo, miren qué interesante, a Duelo y Melancolía. Lo perecedero lo antecede a Freud en la escritura, justamente, arma una pregunta en relación a esta cuestión de no poder disfrutar porque sabemos que las cosas, bueno, como muchos sujetos le puede suceder, ¿no? Si uno está para poder vivir, es cierto que nos vamos a morir, pero para poder vivir nos tenemos que olvidar de la muerte. Si uno está todo el tiempo con la escena de la muerte, que es lo que ocurre en lo llamado por la psicopatología ataque de pánico, ¿no? Si alguien está todo el tiempo con la muerte en la cabeza, no puede vivir, ¿no? Bueno, y Freud entonces en lo perecedero dice justamente que algo sea fugaz, que algo tenga la posibilidad de perderse, hace este, que sea más valioso disfrutar de esto, ¿no? Algo de la posibilidad de perder da lugar a una causa también. La pérdida, luego de ser atravesada y tramitada, da lugar a otra causa, ¿no? Por eso traje lo de la película esta también, ¿no? Este muchacho perdió la voz, quedó desesperado, atravesó esa situación y pudo armar otra cosa, ¿no? Luego. Bueno, una otra cuestión que les quería también este, a ver, una paciente que consulta con un ataque de angustia muy fuerte, viene con un diagnóstico de fibromialgia también, tiene síndromes vertiginosos, la están tratando, pero le sugirieron consultar, el médico le dijo, también debe haber algo emocional, ¿no? Y esta mujer cuenta eh, acerca de su tristeza y de su desgano a la mañana, ¿no? Tristeza y desgano a la mañana. Con lo cual, dice que desde cuándo está así, hace unos meses.
¿Y qué sucedió? Hace unos meses cuenta que también se perdió a su mamá, ¿no? Y ahí dice, no me voy a poner a llorar. Entonces yo le digo que sí, que si quiere llorar no hay problema. Y ella llora, llora y en un momento me agradece, me dice gracias, encontrar un lugar para llorar, ¿no? Entonces, lo que sigue apareciendo es que ella la extraña mucho y que todos los días a la mañana hablaban por teléfono y que era la primera voz que ella escuchaba a la mañana, ¿no? Con lo cual, hay algo de este desgano a la mañana frente a la pérdida de esa voz que ella escuchaba por la mañana e iniciaba su día, ¿no? Que esta mujer la está afectando de esta manera, ¿no? Bueno, em, bueno, a ver, entonces, bueno, con lo cual, lo que quiero repetir o dejar como idea, me parece importante, es esta cuestión de, este, por un lado, el respetuoso silencio desde la posición como analistas frente a la persona que se encuentra en duelo, y por otro lado, a ver, habilitar en relación a que es necesario tiempo para que alguien pueda desligarse de un objeto amado que se ha perdido, ¿no? Y la posición del analista en tanto acompañante, acompañar a la persona que se encuentra duelando a un ser querido, ¿no? Bueno, no sé a ver, había creo una mano por ahí levantada, me pareció, o eh, no. Bueno, Si no levanten el micrófono directamente, no, no hay problema. Yo por bueno. acá no la veo. mm. Bueno, no sé si dejamos un ratito entonces para comentarios, preguntas. eh, Sí, me ¿Te puedo hacer parece una pregunta oportuno. yo? Ah, Adelante. disculpa. No, bueno, primero me gustó mucho la charla, me parece que te explicas muy claramente, eso me gustó mucho, y me parece muy interesante el tema, pero me quedó una pequeña duda cuando hablaste de lo de la melancolía que venía con esta pérdida del amor propio también, y que hablabas de esto de encontrar lo que se perdió. Eso no me quedó tan claro, o sea, que como que la melancolía también se da por la pérdida, por ejemplo, de un ser querido, pero se pierde algo más. que un duelo, a ver, un duelo puede no me gusta la palabra, pero psicopatologizarse en relación a que terminar en una melancolía, un sujeto, digo, que no sería el proceso propio del trabajo de duelo, ¿no? Sino que este, quede esa persona, a ver, caiga en una depresión, ¿no? Que es lo que podríamos llamar actualmente de alguna manera nombrar a la melancolía, ¿no? Que se nombra como depresión.
¿no? Mm. En ese sentido, este, em, bueno, eso, no sé si quedó un poco más claro, ¿no? Que sí, y que a veces Freud dice, hay sujetos que en realidad no podemos encontrar el objeto que perdió en la realidad, porque el sujeto que está de duelo por un ser amado, hay un objeto concreto que perdió, ¿no? Sí, En estos casos, bueno, la mujer que perdió la pareja, el niño que perdió a la mamá, esta mujer claro, que pero hay personas que quizás no sufrieron esa pérdida concreta. melancólico que se siente totalmente, tiene estas características de haber perdido el lazo con los objetos del mundo, inhibido para actuar, desganado, pero no una pérdida en la realidad, digamos. Claro, sí. No se sabe qué perdió, pero algo ha perdido, ¿no? Sí, Este, sí. Incluso Freud habla allí en el texto como que el yo, hay como un desdoblamiento y una parte del yo critica a la otra, ¿no? Todavía no tiene armada la noción de super yo, pero hay un Ujú. esbozo del super yo ahí cuando dice eso, una parte del yo toma a la otra como objeto y la reprocha, la castiga, ¿no? eh, la, eso, ¿no? La acusa, Sí, 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 sí. más o Gracias. menos, Sí, sí, que me quedó claro. Gracias, gracias. bueno, Hola, ¿se me hola, escucha? hola, ¿cómo ¿Cómo? estás? Bueno, por no, también hermosa la charla, la disfruté mucho, muy interesante. Y por otro, un poco relacionado a lo que decían recién, ¿no? Esto de que no todos los duelos son por una muerte de alguien cercano. A veces también, o sea, pregúntame, no sé si para responder, pero ¿qué haces con una persona que tal vez tiene un duelo de identidad, que está con una transformación muy grande por ser, no sé, un cambio de carrera o se mudó de ciudad o hacía algo más como de identidad y que es al mismo tiempo pierde una amistad, que no es una muerte, pero también es un duelo, y al mismo tiempo se le muere un conocido muy cercano? ¿Qué se hace ahí? Porque eso es muy normal que te pasen múltiples duelos al mismo tiempo. Ujú. La pregunta sería, ¿Cómo bueno, abordás no nada, sé muy qué interesante responder? lo que, a ver, Delfina, es muy interesante lo que traes, porque este, hay muchos duelos que se atraviesan en la vida, que no tienen que ver solamente con la muerte de un ser De la querido. voz que decías, Realmente, el de la pérdida de la infancia es un reduelo, pero como no es tan tangible, tal vez se pierde, ¿no? No sé. totalmente, total. Incluso el recorrido de un análisis también da lugar a diversos duelos, porque digo, se van perdiendo en relación al otro. Alguien puede venir en una posición respecto del otro, un otro muy consistente, un otro que todo lo sabe, y eso va cayendo a lo largo de un análisis, ¿no? Duelamos posiciones personales, posiciones subjetivas, duelamos también en relación al lugar que uno ha sido para el otro y que el otro ha sido para nosotros, ¿no? No podemos estar de duelo este, si no es por alguien de quien podemos decir yo era su falta, dice Lacan, ¿no? En el seminario 10. Eh, Eso, por un lado. Ahora, ¿qué hacemos? Y me parece que tenemos estar, digo, desde el lado analista, ¿no? Esa es la pregunta Sí, que me sí, estás sí. haciendo. Estar, escuchar, esperar, alojar a quien está duelando, este, no perturbar el duelo apresurándonos a rápidamente, digo, soportar nosotros la tristeza o la angustia del otro,
que está transitando estos duelos o estos cambios, ¿no? Soportar nosotros la espera en relación al otro, ¿no? Eso te diría, ¿no? Esperar, acompañar, eso. Muchas gracias. No sé si te contesté más o menos. Sí, no, y es que también es eso, ¿no? Que uno como psicoanalista también También está esperar invitando al del sujeto, ¿no? No podemos de antemano, sí saber que, bueno, digo, el saber, a ver, la maravilloso del descubrimiento freudiano es que él descubrió que había un saber en que sus primeros pacientes histéricos, en el discurso de sus pacientes, había un saber no sabido por ellas que tenían que ver con su padecimiento, ¿no? Entonces, la posición del analista, nosotros podemos saber de Freud, de Lacan, esto lo digo siempre a mis alumnos del posgrado, ¿no? Podemos saber de autores, de un montón incluso de Winnicott, de un montón de autores, ¿no? Pero acerca del paciente no sabemos. Tenemos que ese saber no sabido está en el discurso, ¿no? Y es ahí donde tenemos que tomarnos el tiempo de escuchar, de esperar, de preguntar, de alojar. Y otro dato que tu pregunta me sirve también, me hizo acordar que lo mencioné, en el duelo, en los procesos de duelo dijimos que hay pudor, con lo cual tiene que estar el pudor de nuestro lado también, en cuanto a esto que decimos, el respetuoso silencio y el respetuoso acompañamiento de quien está en duelo, ¿no? Bueno, eso, vivir. que me hiciste darme cuenta que básicamente, o sea, es lo más importante saber acompañar a una persona en duelo porque en el psicoanálisis lo estás invitando al duelo porque es un duelo identitario, porque vos lo estás invitando a que se transforme de la mejor manera y acompañándolo. Entonces, que sepamos Bueno, que acompañar pero el duelo sí, tiene que ser la base del trabajo. totalmente, la invitación está, pero bueno, hay que dar tiempo y hay que ver si el sujeto quiere aceptar la invitación. No es Sí, para todos. también hay una elección, ¿no? Nosotros ofrecemos alojamiento, escucha, acompañamiento. A veces cuando tampoco estoy diciendo que estemos mudos, ¿no? A veces cuando da el lugar hay palabra que hay que poner en juego y que hay que decir y digo, las palabras producen efectos, por supuesto, como Freud lo decía también, ¿no? Él habla en terapia, la terapia psicoanalítica dice, habla del ensalmo de las palabras, ¿no? El ensalmo en tanto, y dice, ensalmo en tanto poder mágico de la palabra. Y dice, bueno, puede, este, está en los primeros momentos, ¿no? Y dice, la palabra puede producir, en los primeros momentos de la teoría, ¿no? Digo, puede producir estados patológicos en alguien y también puede producir alegría, eh, eh, todo lo bienestar, ¿no? De hecho, la palabra nos produce efectos en el cuerpo, ¿no? La noticia, lo que les conté al principio, esta mujer que de pronto despidió a su marido y al otro día le avisan que había muerto, digo, esta noticia produce un desarme de la escena para esta mujer, con razón, obviamente, ¿no? Produce efectos, así como una palabra amorosa produce, no sé, una palabra de amor, todo lo que se dice, hay maripositas en el estómago, en las palabras producen efectos,
Una palabra hiriente produce efecto también. Bueno, no sé si... Recalcar lo importante de la charla, no solo por la palabra, sino por lo importante que es el duelo. Muchísimas gracias. Mm. Sí, Juli. Gracias. La última pregunta y no hablo más. Por ahí es para un tema para otra charla, pero me surge la pregunta a partir de lo que dijo Delfina, de lo que vos estabas respondiendo. ¿Cómo es trabajar con esos sujetos de hoy en día, volviendo de nuevo a lo que decía Cecilia, lo que dije antes, que por ahí pasaron un montón de duelos que no atravesaron, y cómo eso, qué son las marcas o las desfiguraciones o transformaciones que fue dejando eso en ese sujeto que llega después de haber atravesado tal vez una pubertad que no vivió como duelo, o sea, que no tuvo los tiempos para vivirlo. ¿Qué marcas puede dejar o qué pensás vos que puede dejar eso en ese sujeto que se conforma a través de no haber tenido esos tiempos? No sé si se entiende mi pregunta, la quiero hacer corta. Mm. Bueno, mira, lo que se me ocurre escuchándote, a ver, como que hay una oportunidad para el sujeto. En realidad, de antemano, digo, si no escuchamos el caso, no podemos saber, por supuesto que el duelo no tramitado desde ya que deja efectos, ¿no? En el sujeto, pero bueno, hay que escuchar qué es, o esto que vos decías, la pubertad deja marca, por supuesto, cómo se haya transitado, ¿no? Cómo lo vivió el puber y cómo lo vivieron los otros también, o cómo lo viven. Sí me parece que justamente, y esto es algo que se dice, eh, digo, que tiene que ver con los lineamientos de la institución. Todo tratamiento implica una oportunidad para el sujeto, ¿no? Me parece. Te lo diría, respondería sí por ese lado. La oportunidad muchas veces de poder hablar de, de cuestiones que hacen a esto que vos mencionabas, por ejemplo, pérdidas que no pudieron ser habladas en su momento, este, pérdidas de ideales también, ¿no? O dejar de responder al ideal del otro. A veces hay mucho sufrimiento en la vida por sostener un ideal que le corresponde, que es del otro, y que el sujeto no quiere eso para sí, ¿no? Eh, bueno, más o menos. Andrea, si me permitiste un comentario que, a ver, Juli, ¿sabes? Uno se pregunta muchas veces, tal cual, una persona que no elaboró duelos, por lo que fuere, por lo que tantas veces Bill Ham nos ha descrito como esta sociedad actual, uno se puede preguntar por qué llega en ese momento y no antes y no después, ¿no? Mm, Entonces, a mm, lo mejor nos encontramos con una consulta por ahí pequeña, pequeña en el sentido de con respecto a lo que viene atrás, lo que viene asociando, y decís, pero consultó por esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí es el antes y el después, es bien típico de lo traumático, nos puede resolver alguna cuestión, ¿no? Alojar, como dice Andrea, y ir viendo cuál es el motivo de consulta hoy. Y después te va a ir diciendo, bueno, no, pero me pasó como Delfina que me puso 20.000 duelos al mismo tiempo. Te va a ir diciendo tal y cual cosa. Entonces, pero nuestra pregunta es, ¿por qué arrancó acá? ¿Por qué vino en este momento y no en otra? Por lo menos yo muchas veces me lo planteo así, ¿no? Supongo por ahí Andrea lo compartís o no, no sé. sí, sí, absolutamente. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Mm, mm. Sí, incluso, bueno, es interesante esta pregunta en un primer encuentro con el paciente, que también Sí.
por qué viene en ese momento, tal cual. ¿Por qué ahora? ¿No? ¿Qué lo trae? ¿No? Si hasta ahora, como dice Elida Fernández, ¿no? Otra analista este, muy interesante su pensamiento y su producción, dice, si hasta ahora el sujeto se las arregló en la vida, así solo, preguntarnos qué es lo que por qué en ese momento tuvo que venir a consultar, ¿no? ¿Por qué en ese momento? Y bueno, y eso es una oportunidad siempre para el sujeto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Andrea, Laura, les quiero agradecer muchísimo la charla. Tal como dijo Delphi, Juli, fue muy enriquecedora no solo en conceptos, sino en la facilidad de poder entender qué dice el psicoanálisis con respecto a, porque por ahí hay otros marcos teóricos que son más fáciles de comprender, porque son más directos, porque son más puntuales, por lo que fuera. No así el psicoanálisis, y eso yo lo comprendo. Encima soy psicoanalista lacaniana, se imaginan en adultos, me matan cada vez que llego a cuarto año con adultos. Pero me encantó la forma, la clínica permanente ahí, de cómo transmitir, cómo traducir esto que dice Freud en relación al pudor, en relación a la espera, en relación a no patologizar, en relación al aumento de lo pudoroso de la melancolía, uno dice lo inconsciente, la sombra del objeto recae sobre el yo y todo esto. Bueno, con esta clínica podemos ubicar claramente los conceptos que por ahí se hacen un poco más densos en otros marcos teóricos, ¿no? Pero bueno, te agradezco muchísimo, Andrea, Lau. Seguiremos en la próxima reunión, que es el sábado que viene. Tenemos autolesiones. No recuerdo bien todo el nombre completo, Lau. Es el 25, Ceci, por las dudas. Ahora si Ah, querés ¿el 25? Sí, de este mes, pero es el 25. Bien, Y perfecto, a mejor. ver, autolesiones en la adolescencia no lo tengo a mano, pero creo que es autolesiones en la La adolescencia. autolesiones en el este. Sí. Así que bueno, Gracias. gracias. Bueno, Gracias a ustedes. Soy yo, les agradezco muchísimo el espacio, el clima tan ameno y bueno, les agradezco también las preguntas que siempre abren la posibilidad de seguir pensando, ¿no? La clínica. Bueno, gracias. Gracias. Gracias a Gracias, todos. Bueno, Sandra, y gracias, Ceci. gracias, Lau. Esperamos que se retiren, chicos, Andrea y Lau, y la gente de Ulloa que está en nuestras pantallitas. Y yo voy a compartir el QR y para la asistencia, y porque vieron que en V cambiaron las cosas y es así, es con el QR. Y Martina, que me está ayudando, Martina Fernández, va a compartir en el chat el link para aquellos que les resulte más fácil utilizar un link y no así el QR, ¿sí? Así que bueno, Nos vemos. muchísimas gracias, Andrea y Lau. Gracias. Nos vemos, seguimos en contacto. Chau, chau. Gracias.